a ver cómo es la historia clínica, ¿sí? Cómo hacer la historia clínica del hospital, cómo vamos a organizarnos las prácticas. Sí. Grupo 1 mañana a las 8, hospital. ¿Seis? Conmigo. Hospital regional. Sí. Conmigo. Conmigo. Usted tiene Sí. dos nombres. ¿Cómo? Tiene dos nombres. Sí. Sí, tengo dos nombres, pero se me conoce más como David. David Medina. Ok. Osmar colocan acá porque mi primer nombre. Pero en el hospital más David. Algo como yo, nombre Sí. Não é isso assim. ¿Eh? É, ensinando. Cualquiera. Ensinando o professor, faça como eu, Grupo 1 mañana a las 8. Vamos a hacer recorrida médica, ir viendo todos los pacientes. Todos los pacientes que hay. É o grupo 3. ¿Eh? É o grupo 3. Y después la próxima semana, rotación. Después, el 11 de marzo, grupo 3 con el doctor Moreira. Y así. Grupo 2, simulado aquí. Mas 12, dia 11, né? Día 11, simulado aquí. Simulado. Y así vamos a ir rotando, ¿sí? Sí, sí, bueno. El grupo 3 sería el día 11 sería simulado o sería hospital? ¿Cuál es tuyo? Grupo Tres. 3, ¿cuándo? Día 11, ¿verdad? Día 11 hospital. Sí, hospital. ¿Sí? Lo que son lunes a la 1 va a ser con el doctor Moreira. Lunes a la 1. Todos los grupos que van rotando los lunes a la 1 con el doctor Moreira. Lunes a las 4, los que rotan aquí, simulados. Y martes a las 8, regional, recorrida médica, con los residentes y vamos a ir viendo todos los pacientes, ¿sí? Si es que yo le digo, miren, tienen que ir preparados, ¿sí? Yo le puedo decir, bueno, ¿cómo es tu nombre? Tiago. Tiago, bueno, Tiago, auscultarle un poco, Sí, sí. ¿sí? Auscultarle su pulmón, ¿qué escuchas? ¿Cómo es tu nombre? Mariana, bueno, auscultarle un poco cardiovascular, si escuchas algún soplo, galope, ¿sí? Al examen físico que estás viendo, ve ingurgitación, hacerle un poco de reflujo hepatoyugular, tiene edema. Mira este electro, ¿qué hay? Sí, va a ser intensivo, Ahora porque intensivo. vamos a aprender todo. Hasta ahora no sabemos de nada. Entonces vamos a aprender todo ahora. Bueno, voy a parar. No, estoy bromeando. Yo le voy a ir mostrando, ¿sí? Pero la parte semiológica ya tiene que al menos saber cómo auscultar, ¿sí? Eso ya, yo los sonidos, eso le voy a ir mostrando. Pero las maniobras semiológicas en teoría ya saben todo, ¿verdad? Muy Doctor Celso, sí, ¿no? Todavía no. Sabe tudo. Há controvérsias. Vamos a ver. Todavía no. Todavía no. Bueno, gasometría, ¿sí? Gasometría arterial. Esta es la última clase. Teníamos que dar síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Pero viste que tenemos 10 puntos que completar. Como son 5 puntos, vamos a hacer una presentación de unos temas, ¿sí? Sí. Para completar esos 10 puntos que prácticamente le va a servir muchísimo en la hora de habilitar para la final. Entonces, uno de esos temas es apnea del sueño, ¿sí? Que vamos a ver qué grupo va a hacer. Bueno, gasometría arterial, sí, un tema muy importante que nos sirve bastante en la práctica clínica para determinar algunos disturbios, tanto ventilatorios como metabólicos, ¿sí? Entonces, con la gasometría podemos ver, hacer un gran número de diagnósticos, ¿sí? Mediante este simple estudio que vamos a ver cómo se hace la gasometría, ¿sí? La gasometría arterial es un análisis de sangre que tiene como objetivo determinar o evaluar los gases arteriales que están presentes dentro de nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Como es el oxígeno, ¿sí? El dióxido de carbono, así como la distribución del medio ácido-base, ¿sí? Que es a través del bicarbonato, ¿sí? Entonces, la gasometría nos da muchísimos parámetros, ¿sí? El pH, cómo está
o ácido o base o neutro en nuestra sangre, ¿sí? Nos da los gases arteriales, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? Y el bicarbonato para ver cómo está nuestro equilibrio ácido-base dentro del organismo, ¿sí? ¿Cómo se realiza una gasometría? Como me dijo la compañera, acá tenemos muchos compañeros licenciados, ¿verdad? Enfermeros, que probablemente ya saben todas las técnicas, ¿sí? Pero hay muchos que no conocen, entonces vamos a ir viendo un poquitito, ¿sí? Entonces sabemos que la gasometría arterial es una prueba invasiva, ¿sí? Tenemos que invadir una arteria para acceder a ese material, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las muestras generalmente se toman en ¿cuál arteria? Arteria radial, por ser la más accesible, ¿sí? Pero no en tanto podemos, cuando esto no está disponible, podemos usar otro tipo de arterias, ¿sí? Como es la humeral, la braquial, la femoral, entonces podemos utilizar otro, pero como de manera práctica y más accesible, utilizamos la arteria radial, ¿verdad? Está acá en la fosa radial, entre los tendones flexores, ¿sí? de la mano y la apófisis estiloide del radio, ¿verdad? Entonces, eso todo ya sabemos palpar. En semiología ya dimos todo eso, ¿verdad? Cómo palpar la arteria radial y la semiología del pulso. Miren ustedes, este es un test muy importante a ser realizado antes de tomar una muestra arterial en la arteria radial, sí, que se llama la prueba de Allen. Podemos hacer aquí con el compañero para ver un poquito. Es oprimir, apretar la mano. Miren, vamos a ver, Tiago. Acá vení un poco aquí. Es apretar la mano, sí, vamos a apretar la arteria radial, sí, apretar y apretar la arteria cubital, sí. Vamos a pedirle que largue la mano, soltar un poco, y vamos a soltar la cubital. Miren cómo, si yo lesiono esto, tengo una colateral que me va a irrigar la mano, ¿sí? Entonces, yo puedo, en teoría, puedo lesionar esto, pero tengo una colateral, ¿sí? Entonces tiene que rápidamente fluir la sangre, ¿sí? Esto es desde Allen antes de hacer una punción en la arteria radial, ¿sí? Para ver si mi colateral funciona. Si es negativo, está contraindicado realizar en ese miembro, ¿sí? Tenemos que buscar otra vía. Entonces, test de Allen. Aquí, como ya vimos, acá una imagen nada más. Vamos a ver, soltamos aquí y se tiene que tener, miren cómo. Entonces eso, test de Allen, fácil, ¿sí? Facilito. Bueno, ¿qué materiales necesitamos? Jeringa, generalmente 3 ml, guantes estériles, agujas, ¿sí? Silocaína, si es posible, ¿verdad? Generalmente no se usa. Es directamente a la arteria y es un método bastante doloroso, pero está indicado la anestesia local para realizar este procedimiento, ¿sí? Siempre y cuando ustedes van al hospital o realicen cualquier tipo de procedimiento, lavado de manos, ¿sí? Lavado de manos, uso de protección, de equipo de protección personal, ¿sí? Algodones, alcohol al 70% para la asepsia, antisepsia, silocaína si es posible, entonces para anestesiar la región de donde vamos a utilizar. La jeringa tiene que estar bañada con heparina, ¿sí? Para que la sangre no coagule, ¿sí? Entonces, introducimos la jeringa y aspiramos un poquito la heparina y lavamos todo el lumen, ¿sí? Y expulsamos todo. Todo eso para que la sangre no coagule, ¿sí? Entonces ahí, a más o menos 45 grados, posteriormente a hacer el test de Allen, ¿sí? Con los equipos de protección personal, ya le anestesiamos, ya hicimos antisepsia, 45 grados y van a ver que automáticamente sube. Sí, así. Tiene que estar un poquito flexionado para poder palpar bien, ¿sí? Entonces ahí se palpa, ¿dónde está el pulso? Introducimos la jeringa, ¿sí? Con práctica generalmente suele ser bastante fácil en la mayoría de los pacientes. En algunos hay que buscar otro tipo de
de acceso, ¿verdad? Ahí. Bueno. Y esta muestra se pone en un equipo llamado gasómetro, ¿sí? Que en aproximadamente 1 o 2 minutos ya te informa el resultado, ¿sí? Aquí vamos a ver los parámetros principales que tenemos que ver, ¿sí? Esto es lo más importante acá. ¿Qué es lo que nos va a ver? El pH. Nuestro cuerpo, para que trabaje bien, ¿sí? Para que se mantenga en homeostasis, ¿sí? Tiene que mantenerse en estos niveles de pH, ¿sí? De potencial de hidrógeno, ¿sí? Entre 7.35 y 7.45. El organismo trabaja muy bien a estos niveles, ¿sí? Si tengo alguna alteración, un desequilibrio de mi pH, entonces vamos a empezar a desencadenar algunos mecanismos de compensación que vamos a ver, ¿sí? Entonces el pH. pH de la sangre, 7.35, 7.45, ¿sí? Después tenemos la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno, 35-45, fácil, 35-45. Si mi pH es 7.35, 7.45, mi PCO2 es 35-45, ¿sí? Entonces el organismo trabaja muy bien con estos niveles de CO2, ¿sí? De dióxido de carbono. Presión parcial de oxígeno, el oxígeno que está dentro de nuestra hemoglobina, ¿sí? De 80 a 100 milímetros de mercurio a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar, ¿sí? En altitudes eso desciende un poquito, pero eso no nos interesa, ¿sí? A nivel del mar acá, entonces entre 80 y 100. Si tenemos 79 es hipoxemia, ¿sí? Entonces nuestra presión parcial de oxígeno baja, ¿sí? La saturación también, la saturación de oxímetro, que podemos ver por gasometría, mayor del 95%, ¿sí? La saturación de oxígeno. ¿Cuánto está saturado mi hemoglobina de oxígeno? ¿Sí? Nuestro bicarbonato, ¿sí? Nuestro bicarbonato, que es nuestra mayor base, ¿sí? 22 a 26 mil equivalentes por litro, ¿okay? Y mi exceso de base, más o menos 2. Más o menos. Entonces, estos son los parámetros que nos van a medir la gasometría. Y con estos simples parámetros vamos a ver cuántos disturbios podemos encontrar, ¿sí? Esta es la fórmula del pH, ¿sí? Entonces, el pH es igual a bicarbonato sobre la PCO2. Entonces, la pH normal, ¿cuánto es? 7.35 a 7.45. 7.45, ¿sí? El bicarbonato, De 35 a 45. 35 a 40. 22 a 26. 22 a 26. PCO2, 35 a 45. 35 a 45. Fácil. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Miren, chicos, si yo tengo aumento de mi bicarbonato, si mi bicarbonato aumenta por algún motivo, ¿sí? Por algún motivo mi bicarbonato está aumentando, ¿sí? Pasa a los 26, 27, 28, 30 de bicarbonato, ¿qué va a pasar con mi pH? La fórmula es, el pH es directamente proporcional a mi bicarbonato. Entonces, si sube mi bicarbonato, mi pH va a subir. Entonces, ¿cómo se llama cuando el pH sube? Alcalosis. ¿De qué tipo? Alcalosis metabólica. ¿Sí? Al contrario, si mi bicarbonato baja por debajo de 22, ¿qué va a pasar con mi pH? Va a bajar, menor a 7.35. Entonces, ¿qué va a ser? Una acidosis. ¿Acidosis de qué tipo? Metabólica. Acá al contrario. Esto está debajo de la fórmula. ¿Qué pasa si mi dióxido de carbono sube? Aquí es inversamente proporcional, ¿sí? Si mi PCO2, si mi dióxido de carbono sube, ¿qué pasa con mi pH? Baja. Entonces, si mi pH es bajo, ¿qué es? Acidosis.
respiratoria. Si es que sube. Y si mi PCO2 baja, mi pH va a subir. Entonces una alcalosis respiratoria. Entonces con eso ya más o menos vamos, esto es la fórmula más simple que hay para determinar más o menos de qué tipo de trastorno o disturbio estamos teniendo, ¿sí? Entonces, si mi pH baja, acidosis. Si sube, alcalosis. Entonces, el bicarbonato si sube, alcalosis metabólica. Si baja, acidosis metabólica. Si mi PCO2 sube, esto va a bajar, acidosis respiratoria. Y si esto baja, alcalosis respiratoria. ¿Sí? Alcalosis respiratoria. Vamos a ver un poquito, bueno, eso es lo mismo. Vamos a ver un poquito acá algún ejemplo. Lo primero que siempre en una gasometría tenemos que mirar es el pH, ¿sí? Y determinar, el pH está normal, está ácido o está en alcalosis. Este, por ejemplo, 7.31 está bajo. Entonces, ¿qué es? Es una acidosis. No sé si es metabólica o respiratoria. Entonces, mi paciente está acidótico. El paciente tiene ácida la sangre. Tiene mucho hidrogenio. Entonces, está acidosis. Acidótico, ¿sí? Vamos a ver de dónde está viniendo esta acidosis. ¿Cuánto está la PCO2? 32. ¿Cómo está la PCO2? ¿Bajo o alto? ¿Justifica esto? ¿Qué pasaba si mi PCO2 bajaba? ¿Qué tenía que pasar con el pH? Tenía que subir. Entonces, esto no justifica, no es respiratorio. Bicarbonato, ¿cuánto está? 16. ¿Cómo está el bicarbonato? Está bajo. Entonces, ¿qué pasaba si el bicarbonato bajaba? Não, o pH também baixava. ¿Qué tipo de disturbio este es? Es una acidosis metabólica, ¿sí? Acidosis metabólica, ¿sí? Esto está tratando de compensar, ¿sí? Está bajando mi CO2 para que suba mi pH, ¿sí? Está tratando de compensar, pero no compensa, no lleva a la normalidad mi pH. Entonces, una acidosis metabólica. Acá, esto es lo normal, ¿sí? Miren acá, el pH, ¿cómo está? Alto, 7.49. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Una alcalosis, ¿sí? Una alcalosis. Mi paciente está con alcalosis. PCO2, 28. Está bajo, ¿verdad? Está bajo. Entonces, si mi PCO2 bajaba, ¿qué pasaba con mi pH? Subía, es inversamente proporcional, ¿sí? Es al revés, ¿sí? El bicarbonato es igual. Si el bicarbonato sube, el pH sube. PCO2 no, es al contrario. Si el PCO2 baja, pH sube. Entonces, ¿concuerda con esto? Sí. Probablemente sea una alcalosis respiratoria. Pero vamos a ver, el bicarbonato 18. Si el bicarbonato bajaba, ¿qué pasaba con el pH? Baixava Tiene que também, bajar. fazendo compensação. Entonces está tratando de compensar, ¿sí? Está tratando de bajar mi pH. Esto es una acidosis respiratoria, ¿sí? Respiratoria. Una acidosis respiratoria. Este bicarbonato no justifica mi pH. No justifica. E sempre uno se vai tentar compensar o outro. Sí. Siempre va a tratar uno compensar el otro. Entonces, si estamos en acidosis, uno va a tratar de alzar el pH. Si estamos en alcalosis, uno va a tratar de bajar mi pH. ¿Sí? Seria uma alcalose, não uma acidose. ¿Cómo? Seria uma alcalose respiratória, não uma ¿Cuál? acidose. Este. Vamos a ver otra vez. Tenemos el pH, 7.49. ¿Acidosis o alcalosis? Alcalose. Alcalosis. Respiratória. Es ahora lo que tenemos que saber si es respiratoria o metabólica. PCO2 está 28. ¿Cómo está? ¿Bajo o alto? Bajo. Entonces está bajo. ¿Y qué pasa cuando mi PCO2 baja? Sube mi pH. Entonces es una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Bicarbonato está tratando de compensar. ¿Sí? Você havia dicho acidose respiratória, seria alcalose. No, alcalosis. Alcalosis. ¿Sí? Esto es alcalosis. ¿Sí? 739. ¿Sí? Ahí.
Vamos a ver otro. Acá que tenemos 7.6. ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, ¿sí? Tenemos la PSO2 de 56. 56 ¿está alto o bajo? Si sube mi PSO2, ¿qué pasa con mi pH? Tiene que bajar. ¿Justifica esto? No. ¿Eh? Sí, Sí, claro. Está alto mi PSO2, entonces baja mi pH. Acidosis respiratoria. Sí, respiratoria. ¿Cómo está mi bicarbonato? Bajo. Y si mi bicarbonato baja, mi pH ¿qué pasa? Baja también. Una acidosis metabólica. Entonces tenemos ambos trastornos llevando a mi pH a la acidosis. Entonces una acidosis mixta, ¿sí? Una acidosis mixta. Porque mi PCO2 está llevando a la acidosis y mi bicarbonato está llevando a la acidosis. Esto es un disturbio mixto, ¿sí? Si era una acidosis plenamente respiratoria, ¿sí? Plenamente respiratoria, ¿qué tenía que pasar con mi bicarbonato? Tenía que subir para compensar. Tenía que subir para compensar. Pero este está abajo. Entonces un disturbio mixto, ¿sí? Un disturbio mixto. Vamos a ver otro. ¿Cómo está acá mi pH? Está 7.13. Está en acidosis. Mi paciente está acidótico. Vamos a ver si es respiratorio o si es metabólico. ¿Cómo está mi PCO2? Está bajo. Si mi PCO2 baja, ¿qué tenía que hacer tenía que subir? Entonces no justifica, ¿sí? ¿Bicarbonato cuánto está? Está abajo. Entonces, mi pH tiene que bajar. Entonces, una acidosis metabólica, ¿sí? Y el bicarbonato, el PCO2 está tratando de subir el pH, ¿sí? Entonces, está tratando de compensar, ¿sí? Compensar. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos esto para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Para un diagnóstico de algún tipo de disturbio, ¿sí? Entonces tenemos un paciente de 80 años. Estos son los que siempre vamos a ver en clínica médica, los pacientes añosos pluripatológicos, ¿verdad? Pero vamos a ver este paciente con enfermedad diverticular del colon, ¿sí? Tiene diverticulosis. Inició con dolor abdominal progresivo en fosa ilíaca izquierda, náuseas y vómitos y fiebre de 24 horas de evolución. Entonces hace 24 horas el paciente empezó con dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda, empezó a tener náuseas y vómitos acompañado de fiebre, ¿sí? En la tomografía de abdomen muestra un absceso pericólico. Entonces tiene un absceso, ¿sí? Dentro de la cavidad abdominal. Al regresar al sector de bioimagen, desarrolló somnolencia, hipotensión, pulso filiforme, piel húmeda y tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos. ¿Qué le pasó a este paciente? El paciente, 80 años, 24 horas de evolución, dolor abdominal, ¿sí? Náuseas y vómitos, fiebre y tiene un absceso. Y cuando le traían de la urgencia, el paciente quedó somnoliento, hipotenso, pulso filiforme, sudoroso. ¿Qué le está pasando al paciente? Acidosis metabólica. ¿Qué le está pasando a mi paciente? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué piensa que le está pasando? ¿Cómo? ¿Eh? Muy bien. ¿Shock de qué tipo? Séptico probablemente. Muy bien. Shock séptico, ¿verdad? Entonces el paciente está entrando en shock séptico. ¿Por qué? Hipoflujo cerebral, somnolencia, hipotensión, ¿sí? Ya hay alteración del cardiovascular, pulso filiforme, que son en estado de shock, débil, piel húmeda por la descarga adrenérgica, ¿verdad? Y llenado capilar mayor a 3 segundos. Tiempo de llenado capilar lento, hipoperfusión tisular, todos los signos de shock, ¿sí? En los gases arteriales reveló pH
7.29. ¿Cómo está? El paciente está acidótico, ¿sí? Bicarbonato bajo. Entonces, ¿justifica esto? Tiene una acidosis metabólica. PCO2 está bajo. Entonces está tratando de compensar, ¿sí? Porque si baja, tiene que subir mi pH. Está tratando de compensar. Entonces son acidosis metabólicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué está entrando en acidosis este paciente? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de acidosis está teniendo este paciente? Metabólica. ¿Pero por qué? Porque aconteceu, fez uma peritonite. Sí, muy bien. Sí. Sí. Bueno, nuestro sistema, nuestro cuerpo trabaja con ciertas presiones, ¿verdad? Para suplir todas las demandas metabólicas y de oxígeno, ¿verdad? Acá. Estamos supliendo nuestro oxígeno, nuestros nutrientes, nuestra glucosa. Y si entramos en shock, ese gasto energético, ese aporte de oxígeno, ¿qué pasa? Está comprometido. Entonces el cuerpo, ¿qué utiliza para sustentarse? Empieza entonces a entrar de un estado aerobio a un estado anaerobio. Empieza a utilizar otro tipo de sustrato. Uno de ellos es el ácido láctico, ¿sí? Entonces empieza a acumularse mucho ácido láctico y eso es lo que lo lleva a la acidosis metabólica. Entonces, probablemente el paciente está en un shock séptico, ¿sí? Esta acidosis por acúmulo de ácido láctico, por el estado anaerobio que está entrando el paciente, ¿sí? Sí. Isso da gasometria não vem o ácido lático? ¿Cómo? Na gasometria, não sai da outra? Sale también. Sí, algunas gasometrías ya traje ya. Sí. En este no le puse para que más o menos tengamos ya esa valoración, ¿sí? Esto ya vimos acá. Vamos a practicar un poquitito y yo le voy a dar ejemplo de cada uno de ellos de un cuadro clínico, ¿sí? El primero que tenemos, 7.37. ¿Cómo está el pH? Normal. Bicarbonato de 23. ¿Cuánto es normal? 22, 26. PCO2, 37. Exceso de base, más o menos Gobes. Entonces, gasometría normal. Muy bien. El siguiente, acá de abajo. pH 7.02. El paciente está acidosis. Tenemos que saber por qué mi paciente está entrando en acidosis. El organismo no trabaja bien en acidosis, ¿sí? Bicarbonato bajo, 11. Entonces, ¿qué tipo de trastorno estamos teniendo? Una acidosis metabólica, ¿sí? La PCO2, ¿cómo está? Está normal. Entonces tenemos una acidosis metabólica, ¿sí? Y este valor Y esto es el déficit de bicarbonato, ¿sí? El déficit de base, ¿verdad? Toda vida que o bicarbonato sí. baixar, a base também baixa. Baja también, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de paciente nos va a dar acidosis metabólica? Paciente con cetoacidosis diabética. Paciente con cetoacidosis diabética. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cetoacidosis diabética? Acidosis metabólica y presencia de cuerpos cetónicos en sangre. Entonces, diagnóstico de cetoacidosis, ¿sí? Otro tipo de acidosis, la sepsis, ácido láctico, por acúmulo de ácido láctico, ¿sí? Otro tipo de acidosis metabólica, enfermedad renal crónica, ¿sí? Mucho acúmulo de hidrogeniones que no se puede eliminar, entonces nos da acidosis metabólica. Los pacientes renales crónicos siempre están acidóticos, ¿sí? Compensa, ellos tienen bicarbonato de 11, de 12, están tranquilos. Mientras que si es agudo, generalmente son pacientes graves, ¿sí? Pero si son crónicos, ya está todo, ¿sí? Pacientes con deshidratación, ¿sí? Deshidratados, entonces acidosis metabólica, ¿sí?
Bueno, este 7.55, alcalosis. Vamos a ver de dónde está viniendo. Bicarbonato. Normal. Si mi bicarbonato sube, mi pH sube. Entonces, ¿qué tipo es? Una alcalosis metabólica. ¿Sí? Una alcalosis metabólica. Mi PCO2. Não, de 35 a 45. Una alcalosis metabólica, ¿sí? Generalmente esto solemos ver en pacientes que vomitan mucho, pierden mucho ácido, entonces los pacientes se quedan un poco alcalóticos, ¿sí? Solemos ver en pancreatitis, por ejemplo, los pacientes que vomitan, y de tanto que pierden ácido, entonces se quedan un poco alcalóticos, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos. Este pH 7.24 está acidótico, mi paciente está acidótico. Mi PCO2, ¿cuánto está? Está alto. Entonces, si sube mi PCO2, mi pH baja. Entonces, una acidosis respiratoria. Bicarbonato, poquito alto, ¿verdad? Entonces, pero eso está tratando de compensar, ¿verdad? Entonces, una acidosis respiratoria. Entonces, A base está baixa. ¿eh? A base está baixa por quê? ¿Cuál? Este. Essa base é Sim. No, este está mal. Este está mal. Ahí está. Esto es lo que es más importante, ¿sí? Esto. ¿Qué tipo de paciente te hace acidosis respiratoria? Muy bien, el prototipo es el EPOC. ¿Por qué? Entonces tenemos, el paciente tiene mucho atrapamiento aéreo, insufla pero no puede expulsar. Y como sus vacinos pulmonares están todos dilatados, recuerdan, enfisematoso, no puede hacer el colapso alveolar, queda todo atrapado el CO2 dentro del pulmón. Entonces no pueden expulsar y empiezan a hacer acidosis respiratoria, ¿sí? Porque no pueden expulsar el CO2 atrapado. ¿Qué pasa aquí? Esto suele ser un gran fallo en los servicios de urgencia, ¿sí? Si yo tengo mi PCO2 muy elevado, si tengo mucho CO2, ¿cuál es el mecanismo para bajar esa CO2 de mi cuerpo? ¿Cómo yo puedo expulsar este CO2 del cuerpo? Oxigênio. ¿Cómo yo fisiológicamente, cómo yo puedo sacar este CO2 de mi cuerpo? ¿Quién dijo? Oxígeno es para mi PO2. Pero la PCO2, ¿cómo yo puedo sacar? ¿Cómo yo elimino CO2 del cuerpo? Prender a respiração? ¿Cómo? pressão negativa. No, pero ¿cómo yo? ¿Drenaje de qué? ¿Del pulmón? Fazer ele suar. ¿Cómo yo elimino el CO2 naturalmente? Diurético. No, ¿qué diurético? Então, para respiração, está estudando a respiração. Muy bien. Con cada expiración que yo estoy eliminando CO2. Entonces, ¿cómo yo puedo eliminar CO2? Hiperventilando, ¿verdad? Entonces yo saco CO2. El mecanismo, entonces, el mecanismo que el EPOC hace, el paciente va a venir con acidosis respiratoria y va a venir tratando de compensar. ¿Qué pasa si yo le coloco oxígeno a este paciente? ¿Qué pasa si yo le pongo oxígeno a mi paciente con EPOC? ¿Qué va a pasar con mi paciente si le coloco mucho flujo de oxígeno? El mecanismo de la taquipnea va a desaparecer, el paciente va a empezar a respirar normal. ¿Y qué va a pasar con mi PCO2? Va a acumular más, va a aumentar más. Entonces, ahí va a hacer un paro respiratorio en mi paciente. Entonces, yo no le puedo proporcionar mucho oxígeno a los pacientes con EPOC, ¿sí? Entonces, ¿qué se le hace? Broncodilatación, ¿sí? Lo máximo que pueda
oxígeno a mínimo flujo. Si no revierte con eso es VNI, ¿verdad? Ventilación no invasiva, para tratar de eliminar este CO2. Entonces, solemos ver los pacientes vienen desaturando 86%, taquipneico, y si le ponemos mascarilla, ahí paran los pacientes, hacen paro respiratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Da un Viagra para Nebulización, aerosoles, broncodilatar y oxígeno máximo 2-3 litros. ¿Está bien? Bueno, acidosis respiratoria, ¿sí? Los pacientes con asma también, atrapamiento aéreo, pueden hacer acidosis respiratoria. Este que tenemos pH 749, alcalosis. PCO2 Abaixo. está abajo. Entonces, si baja mi PCO2, mi pH sube. Entonces, una alcalosis respiratoria. ¿Bicarbonato? La conta dentro. Normal. ¿Cuáles son los pacientes que hacen esto? Hiperventilación. Entonces, los pacientes que vienen hiperventilando, ¿sí? Los pacientes con crisis de ansiedad, ¿sí? Los pacientes con crisis de ansiedad vienen en alcalosis respiratoria, inclusive vienen con tetanias, ¿sí? En las manos, calambre, porque esa hiperventilación causa liberación de calcio y viene con tetania, ¿sí? De tanto que hiperventilan, entonces viene con tetania inclusive. ¿Cuál es el tratamiento con ese? Le pones una bolsita, retiene CO2 y esa hiperventilación generalmente desaparece. O le damos un ansiolítico, ¿verdad? Ambos los dos. Un ansiolítico, pero prefiero yo, esa es la mascarilla, automáticamente deja de hiperventilar, ¿sí? Es un ejemplo de alcalosis respiratoria, ¿verdad? Y eso, fácil, así rapidito, ¿sí? Lo que quiero que sepan es bien, acidosis, el paciente está acidótico o está alcalótico, ¿sí? ¿Es metabólico Ou respiratório. respiratorio? Y ahí vamos a ir buscando la causa, ¿sí? No caso das doses diabética, Sí. aí tem que fazer o volume, né? Tem que fazer o volume para. Bueno, en la cetoacidosis diabética, una descompensación diabética, generalmente el paciente tiene una depresión de volumen muy alto, o sea, el paciente está deshidratado. 4 a 8 litros de déficit de líquidos. Entonces el primer tratamiento es hidratarle, mejorar la hemodinamia, el volumen intravascular, porque la insulina no trabaja bien con poco volumen. Entonces tenés que hidratarle, mantenerle euvolémico y después contrarrestar todos esos mecanismos catabólicos que está pasando por el déficit de insulina, y ahí le iniciaste insulina. Pero en primera medida es hidratación y después la insulina, ¿verdad? Por eso vamos a ver en la parte de endocrino cómo poner. E quando é misto? ¿Cómo? Quando dá misto. Y tenés que tratar. Aí eu. Claro, tenés que tratar ambos, tenés que ver cuál es el disturbio, si está con un Mas eu EPOC uso, y una às diabetes. vezes, parâmetros como se fosse, vamos supor, como se fosse uma alcalose respiratória ou então uma metabólica. Claro, y ahí vos te vas tratando la causa, ¿verdad? La causa de tu disturbio. Si está deshidratado y está atrapado, entonces vos le hidratás y le haces broncodilatador, ¿verdad? Entonces así. Si es mixto, vos tratás la causa. Recuerden que esto es un parámetro que te va a guiar a tu patología, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente con cetoacidosis, yo tengo acidosis metabólica. Y la recuperación vamos a ir viendo con la gasometría. Si tengo un paciente con un disturbio ventilatorio, nos va a servir para evaluar el PCO2, ¿verdad? Para ver si le hacemos VNI, broncodilatadores, ¿verdad? Entonces, esto es un método que te guía, ¿sí? Que te guía. Pero vos tenés que tratar al paciente, ¿ves? ¿Qué es lo que le está llevando a la acidosis o qué le está llevando a la alcalosis? Si te está llevando una pancreatitis a la alcalosis por vómito, bueno, está tu pancreatitis, ¿verdad? Y eso naturalmente va a ir normalizando. Así. ¿Está bien? Bueno, chicos, eso es todo entonces. Algo suavecito para comenzar las prácticas presenciales. Y bueno, acá alguna duda, recuerden bien, y gasometría, los disturbios, ¿sí? Alcalosis metabólica, cómo identificar, ¿eh? Cómo
Vamos a identificar. Isso vai ter a gasometria na prova? ¿Cómo? Vai ter gasometria na Sí o sí, tiene que tener gasometría. Sí o sí. Sí. Gasometria, Y térmica. gasometría. Entonces puede ser así y abajo. Alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica. Sí. Ah, muy bom. Show de bola. Então, se terminamos. Hoy terminamos. O próximo tema será. El próximo ya es cardiología. Vamos a ver un poco cardiología. Sí. Cara, muito complicado. Cardiología. Vamos a ver qué tema nos toca. Tem as datas aí. Acá está, insuficiencia cardíaca, hipertensión y arritmias. Ese va a ser una clase muy larga. Sumado Esta clase va a ser muy larga. insuficiência ¿sí? cardíaca, Vamos a ver si podemos completar. hipertensão arterial, Porque son. arritmia cardíaca. Vamos a ver si podemos completar todo, ¿sí? Porque son temas muy largos. Insuficiencia cardíaca es muy importante, esto es lo que más vemos en el hospital. Hipertensión arterial, todo el mundo tiene. Arritmia es muy importante en la urgencia. Entonces va a ser un poquito largo, entonces vengan ya preparados. Sí, hay que traer almuerzo acá, nomás ya vamos a almorzar todo. Nossa, estuda ao mesmo tempo. Sí. Sí. Probablemente vamos a tener que empezar más temprano. Una pregunta. Sí. Y ahora, si el paciente está con esa acidosis metabólica, de cetoacidosis y es renal crónico, ¿cómo le vamos a hidratar? ¿Cómo? Si está. Si está en cetoacidosis metabólica y es renal crónico también. Si está en acidosis metabólica, entonces ¿cuál es el tratamiento? Diálisis. Diálisis. Se o paciente com insuficiência cardíaca, você vai encharcar o paciente, vai começar a encher o pulmão, vai fazer insuficiência cardíaca também. No, y ahí la causa de tu acidosis es tu insuficiencia cardíaca. Claro. Entonces tu corazón no está insuficiente, no es capaz de suplir las demandas metabólicas, entra en un estado anaerobio y entra en acidosis láctica también. Entonces, ¿eso vos qué tratas? Tratas tu insuficiencia cardíaca, diuréticos, vasoactivos, dependiendo de cuál es el origen, ¿verdad? Si están en shock cardiogénico, si están en una crisis hipertensiva, entonces vos tratas tu insuficiencia cardíaca, ¿sí? Insuficiencia, como a una insuficiencia cardíaca no le puedes poner líquido. No es el déficit de líquido la causa de tu acidosis, no es eso, ¿sí? No es el déficit de líquido. Acá es la falla cardíaca, ¿sí? No es capaz de suplir la demanda metabólica de tu organismo, ¿verdad? Vos no le haces hidratación, si no le matas a tu paciente. Uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, Sim. se produz água em los pulmões. No es que se produce, viste que no puede, la insuficiencia cardíaca no puede empujar la sangre hacia adelante, ¿sí? Sí. No puede tener, no es capaz del corazón de empujar hacia adelante, en irse hacia tu sistema arterial. Entonces, ¿qué pasa? Hay una presión retrógrada que va aumentando las presiones dentro del sistema pulmonar. Y ahí hay extravasación de líquido dentro de los alveolos, y ahí hay el edema pulmonar, ¿verdad? Entonces, porque no puede empujar hacia el frente, entonces queda todo represado en los pulmones. Ese es izquierdo, ¿verdad? O sea, cuando aparece la línea de esfuerzo, los crepitantes, o sea, es porque no puede empujar, entonces queda todo represado en el sistema pulmonar, ¿sí? Y hay extravasación de líquido en los alveolos, y hay edema pulmonar. Sí. ¿Y en qué momento, profe, se suministra el bicarbonato? En caso de se suministra. El bicarbonato solo cuando la acidosis metabólica es refractaria al tratamiento. O sea, vos tenés, por ejemplo, vamos a suponer una cetoacidosis. O ya le hiciste una expansión volémica, ya le hidrataste como 3000 de líquidos, ya le empezaste ya tu insulina y el paciente sigue acidótico y generalmente menor a 6.9
6.9 de pH, entonces ahí le hacemos bicarbonato. 6.9 de pH. O si mi paciente tiene un bicarbonato menor a 8, ¿verdad? Menor a 8 bicarbonato a pesar de la maniobra de reanimación. No es que es de entrada. Eso no, ¿verdad? El bicarbonato nunca se hace de entrada. Es solamente si es refractario al tratamiento. Solamente ahí se hace el bicarbonato, ¿verdad? Se viene así en frasco de 100 miliequivalentes. La mitad se pasa en 30 minutos y la otra mitad en 2 horas. Bicarbonato. A gente está acostumado bastante a ver em parada assim a administração do bicarbonato. En parada generalmente no se hace así también de rutina, ¿verdad? No se hace de rutina. El ACLS no te dice para hacer bicarbonato de rutina, ¿sí? A no ser que vos tengas una gasometría, ¿sí? Sí, una gasometría y tengas una acidosis de cualquier tipo, ahí muy avanzada, menor a 6.9, ¿verdad? Entonces ahí vos le administras bicarbonato. Anteriormente se le administraba todo. A todos los que sufrían paro cardiorrespiratorio le administraban bicarbonato. Pero ¿qué pasa? Si el paro cardiorrespiratorio es por una insuficiencia cardíaca, un edema aórtico, un infarto, si vos le administras bicarbonato, eso te va a causar más congestión pulmonar y no está indicado. Vos haces tu protocolo de ACLS, reanimación, desfibrilación y adrenalina, ¿verdad? Y tratás de identificar las causas. O sea, tu 5H y tu 5T, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tratar de buscar la causa. Es difícil, bueno, pero sí, hay que tratar de buscar. Pero el bicarbonato así de rutina, en paro generalmente no es de rutina, ¿sí? O sea, hace de rutina. Anteriormente sí, pero eso se sacó. Con la atropina se sacó también ya eso. Se sacó el bicarbonato y la atropina, ¿sí? Entonces solamente adrenalina. Y así. Fez presença? Fez. Sí. Já. Já Já. Qual doutor? ¿Ya? ¿Cómo es tu nombre? Francisco Iranildo dos Anjos. Francisco. Iranildo dos Anjos. Francisco. Sí. Presente. Diego. ¿Cómo? Ela é a ¿Cómo es tu Vitória. nombre? Victoria. E a Cipora. Victoria ya. Victoria. Diego. Diego. Diego ya.